Por más de 10 años trabajé en un jardín de niños, así que cuando nacieron mis hijos, ellos iban conmigo a trabajar. Un día, una señora se detuvo a echarme porras por llegar a trabajar con ellos. Claro, cuando alguien se detiene a decirte algo, así se siente padre y al instante te levanta el ánimo. Le di las gracias, le sonreí y seguí corriendo porque ya se me hacía tarde. Hace poco recordé ese momento de mi vida y venía pensando cómo un simple enunciado cambia tu actitud ese día. Ese día empecé a hacer conciencia de cómo la mente atrae cosas buenas cuando pensamos positivamente y de la misma forma atrae cosas negativas cuando pensamos negativamente. También me di cuenta que cada uno de nosotros podemos hacer la diferencia en alguien más, con tan solo decirle algo bonito. A veces nos enfocamos tanto en lo malo que ese evento donde me dijeron algo lindo lo tenía completamente olvidado, pero las cosas malas me rumean la cabeza por años. Pues llegó el momento de conocer el poder de las palabras. Mujer, psicóloga, esposa, mamá, amiga, emocional, sensible, todo al mismo tiempo y todo en esta vida. Yo soy Vi Morales. Todo lo que soy y voy descubriendo de mí me enseña cómo amar el caos. Hola a todas, ¿cómo están? Yo estoy contenta de compartir contigo un episodio más. Realmente se ha convertido en una motivación muy grande para mí prepararte todos los temas que nos ayudan a construir la vida que deseas, amando el caos. Amando tu caos. Gracias de corazón por todos tus comentarios, me inspiran a prepararte cada vez más información que cura. Y me encanta que estamos empezando a estar en contacto y a crear una comunidad basada en que juntas amemos el caos. El día que decidí empezar a amar mi caos, me di cuenta que no tienes que cambiar muchas cosas para lograrlo. Simplemente tienes que tomar la decisión de cambiar tu perspectiva. A veces pensamos que necesitamos un nuevo trabajo, un nuevo marido o novio, bajar unos kilos para que ese cambio se dé. Volvemos a lo mismo. Siempre creemos que lo externo es lo que debemos de cambiar para ya poder ser feliz. ¿Pero qué crees? Otra vez no. Vámonos hacia adentro. Hablemos del poder de las palabras. Las palabras crean tu realidad. Las palabras nos conectan entre nosotros y con nuestros seres queridos, o nos desconectan y crean una profunda separación. Las palabras pueden construir o destruir, pueden generar caos o no. Las palabras influyen en la gente, las palabras ayudan a manifestar grandes ideas o demolerlas por completo. Las palabras pueden ayudar a ganar elecciones y poner mucho poder en determinadas manos. Las palabras te pueden hacer llorar y conmover de manera inimaginable. Piénsalo por un momento. Podemos ver lo poderosas que realmente son las palabras. Te lo voy a explicar primero a nivel molecular. Hace ya unos años, por ahí del inicio de los años 2000, un doctor investigador japonés, Masaru Emoto, analizó el agua. Hasta ahí, nada novedoso, hasta que la sometió a palabras y a frecuencias musicales. Él fotografió las moléculas del agua a menos de 25 grados, tanto con palabras positivas como amor, felicidad, gracias, paz, tanto como con palabras negativas. ¡Hazlo! ¡Odio! ¡Te voy a matar! ¡Estorbas! Y el resultado fue que la estructura molecular del agua cambiaba completamente. Increíble, ¿no? Dicha investigación no está exenta de polémica y tiene seguidores y tiene detractores. Incluso tú has de estar pensando, bueno, ¿y eso a mí qué? Como siempre suele ocurrir cuando hay alguna investigación. El mundo está lleno de grandes verdades y opiniones, y yo soy de la idea que hay que respetarlas, aunque no compartamos ni las comprendamos. Ahí radica la riqueza del mundo en el que vivimos, en la gran variedad que hay de todo. Pero esta investigación, a mí, sí me dejó una huellita, ya que me hizo pensar que nuestro cuerpo está compuesto de un 70% de agua, nuestro cerebro en un 70% de agua, la sangre es un 80% de agua, los pulmones un 90% de agua. En definitiva, y generalizando mucho, somos agua. Y si somos agua, las palabras que decimos y nos dicen afectan a la estructura de nuestras células. Ahora veámoslo a nivel emocional, que es lo mío. Las palabras abren espacios emocionales y abren imágenes. Por ejemplo, si te digo que pienses en un plato de ensalada, inmediatamente va a venir la imagen a tu cabeza. Si te digo, no pienses en un pingüino en una vela,
Tengo una amiga que se va a reír mucho con este ejemplo. A tu cabeza vino el pingüino en una vela. Cuando cambian las palabras, cambia el estado de ánimo. Cuando el estado de ánimo cambia, lo hace incluso la propia biología. Y por eso es tan importante utilizar un lenguaje positivo, llamar a imágenes y a emociones que saquen lo mejor de ti. La forma en que hablamos realmente es una expresión externa de lo que sentimos y lo que pensamos. Si queremos notar cambios positivos en nuestra vida, es importante cambiar nuestros pensamientos. ¿Cómo? Te has de estar preguntando. Elige tus pensamientos para que puedas elegir tus palabras. La mayoría de las personas hablan sin pensar. No, más bien, hablamos sin pensar porque definitivamente tú y yo lo hacemos y lo hacemos en automático y no estamos conscientes de lo que sucede cuando hablamos. Todos sabemos que debemos de ser cuidadosos con lo que decimos, ya que nuestras palabras pueden tener consecuencias físicas en nuestra vida y en nuestro entorno. Las palabras son una expresión energética del pensamiento. Por eso necesitamos ser bien cuidadosos con lo que decimos y cómo lo decimos, sobre todo cuando hablamos de otros. Ese dulce placer del chisme que a todos nos hace sentir mejor. No lo niegues. Cuando criticamos a alguien, juzgando cómo se viste, cómo habla, lo que hace, estamos poniendo energía de baja frecuencia en nuestras vidas, porque todo lo que decimos o deseamos nos es devuelto, ya que por la ley de causa y efecto recogemos lo que sembramos. Cuando repetimos una frase o palabra constantemente, estamos activando la energía poderosa de transformar en hechos lo que estamos diciendo. Si varias veces al día repites, esto no anda bien, no va a andar bien, y estás afirmando que las cosas en tu vida no van a mejorar, ¿cómo crees que te vas a sentir? Ahora, si repites, todo está bien, todo va a ir mejorando, ¿cómo crees que te vas a sentir? Poco a poco estás acumulando energía positiva que va a ir convirtiendo tus afirmaciones en una realidad. Por otro lado, manifestamos energía negativa con el poder de las palabras cuando maldecimos, nos quejamos, asumimos el papel de víctima, le gritamos a otras personas, mentimos y evitamos deliberadamente decir la verdad. Piénsalo bien, yo creo que son varias de ellas cosas que hacemos varias veces en un día. La verdad, sí tendríamos que meditar un poco sobre eso. El uso de palabras agresivas y negativas activa ciertas partes del sistema límbico del cerebro. Es como la parte emocional de tu cerebro, que tiene 3 patrones de reacción: ataque, bloqueo y huida. Por eso, el uso del lenguaje agresivo de manera continua puede hacer que otras personas se tornen agresivas y ataquen a otras. Puede empezar por ser solo una energía muy fuerte, pero puede llevar a la destrucción. Por eso, analiza tus peleas. Muchas veces llegan más lejos de lo que deberían de llegar y después nos arrepentimos de todo lo que decimos. Y obviamente, cuando tú dices cosas agresivas, la respuesta de la otra persona es agresiva. ¿Por qué? Porque activaste ciertas áreas de su cerebro. Ahora, regresemos al poder positivo de las palabras. No solamente es el decir algo positivo, es sentirlo, es desearlo con toda la vibración energética que poseemos. Es actuar sobre lo que decimos. Las acciones son nuestra mayor fortaleza. Pensamientos positivos, palabras de motivación, sentimientos de alegría y bienestar hacia nosotros y hacia los demás ponen energías beneficiosas en nuestro cuerpo y mente y en todo lo que nos rodea. ¿Quién no quiere tener eso? Y la verdad es que no es tan difícil darse cuenta que nosotros tenemos el poder de hacerlo simplemente eligiendo tus pensamientos y eligiendo tus palabras, y puedes cambiar todo tu entorno. Una vez que entiendes que a toda acción tiene un efecto, puedes transformar tu realidad. Al hacer conciencia de esto, vas a estar más atenta a tus palabras y a tus acciones. Yo, por mi parte, lo intento hacer todos los días. Observar qué está pasando por mi cabeza y, sobre todo, qué estoy diciendo. Quizás has escuchado hablar del libro Los 4 Acuerdos, o lo hayas leído o has visto frases en las redes sociales.
En cualquier caso, de verdad te lo recomiendo muchísimo porque vas a encontrar en él valiosas recomendaciones para que la vida funcione mejor en todos sus ámbitos, en la familia, amigos, relaciones, trabajo, abundancia, salud y bienestar en general. Ahí pone como primer acuerdo el sé impecable con tus palabras. Él expone que las palabras expresan tu poder creativo y que no solamente son sonidos o símbolos escritos, sino que también son la fuerza que constituye tu poder para crear. Crear tu salud, crear tu amor, crear tu prosperidad, tu éxito, tu paz, tu tranquilidad. Incluso explica la importancia que tiene la manera en que le hablamos a nuestros niños. Con las palabras estamos forjando su personalidad y su forma de actuar en la vida. Las palabras, de acuerdo a este libro, tienen el poder de encantar. Son como una magia o un hechizo que lanzamos al hablar. Los niños son especialmente susceptibles a esto, ya que no tienen un marco de referencia para poder distinguir entre palabras de alta frecuencia como son amar, perdonar, compadecer, respetar, y las palabras de baja frecuencia, que son la rabia, el rencor, el coraje, no puedes, no puedo, y no saben cómo resistir esta vibración. Háblales a los niños con amor para que aprendan a sincronizarse a la alta frecuencia de la vibración del amor. Las palabras que nos hacen amar el caos son las que transmiten emociones. Lejos de hacernos vulnerables, nos pueden acercar a nuestro objetivo de manera más fácil. Muchas de las conversaciones que generamos o en las que participamos no generan problemas porque hablamos solo de lo que pensamos y no también de lo que sentimos. Utilizar un lenguaje que te transforme debe pasar del pensar al sentir y expresar lo que necesitamos. Si pasamos del lenguaje del razonamiento, o sea, el de tu pensamiento, a utilizar palabras más cercanas como yo siento esto ante lo que está pasando, yo necesito saber si puedo contar contigo, muchos de los problemas que generamos o se generan en nuestro interior desaparecerán. Por ejemplo, algo sumamente común en todos cuando peleamos con alguien, sobre todo con el marido, con la pareja. Gritamos, decimos hasta de lo que se va a morir y le decimos, tú no me entiendes, tú no me valoras. Bueno, al menos soy yo, así me pasa, ¿no? Cuando me enojo. Y algo que he aprendido es que al final no llegas a nada. O tú llegas a algo cuando pelean y gritan y son agresivos de alguna manera. No, la verdad es que solo nos lastimamos a la persona con la que estamos discutiendo y lastimamos la relación. Pero ¿qué pasa si hacemos nuestra famosa pausa y elegimos nuestros pensamientos y nuestras palabras e iniciamos la conversación con yo siento que no valoras lo que yo hago? Te aseguro que la respuesta que tendrás será completamente diferente. Incluso hasta se va a quedar como, ¿de qué me estás hablando? ¿No me vas a gritar? No tienen que ser muchas palabras ni tampoco es necesario elevar el volumen de la voz, que no escuche esto mi marido. Basta con hacerlo de la manera correcta, en el momento preciso y con las personas adecuadas, para que la influencia que tiene el poder de las palabras pueda transformar el entorno, tu entorno y en las personas que te escuchan. La verdad es que se me hace un tema fascinante y si empiezas a poner como ojo en todo esto que te estoy diciendo, te vas a dar cuenta que sí tiene algo de razón. Por eso, ahí te va un resumen. Elige más conscientemente tus palabras. Por ejemplo, si necesitas discutir algo con tu marido o hay algo que no te está gustando de tu jefe o hay algo importante que tienes que decir, para poder elegirlo, primero pregúntate, ¿es verdad lo que voy a decir? ¿Construye o destruye? ¿Es necesario que lo diga? Y sobre todo, ¿le va a ayudar a la persona que lo está escuchando? Realiza más crítica constructiva hacia ti y hacia los demás y practica menos el deporte de criticar por criticar. Levantar falsos no cuenta como hacer ejercicio, ¿eh? Ahí te encargo. Así que
Evita personas negativas y deja de ser negativa. Busca aspectos positivos en las diferentes situaciones que te pasan en tu vida. Y haz sobre todo oídos sordos a esas críticas destructivas, porque ya sabemos que también esas palabras tienen poder sobre nosotros. Entonces, no las escuches, ignóralas, modifícalo, cambias tú, cambia tu entorno, cambia tu realidad. ¿Te gustó? A mí me encantó este tema, se me hace algo sumamente poderoso para poder transformar. Y no lo olvides, estás a una decisión de poder cambiar tu vida. Tú lo decides cuándo, cómo y a qué hora. Quiero agradecerte nuevamente por compartir un ratito de tu tiempo para escucharme y de corazón deseo que te ayude en lo que estás necesitando hoy. Si necesitas algo más, cuéntame tu historia. Te recuerdo mis redes sociales para que me sigas. Es Amando el Caos _ en Instagram y Amando el Caos en Facebook. Mi mail es amandoelcaos@gmail.com para lo que necesites y sigamos en contacto. Espero tus comentarios. Yo soy Vi Morales y esto fue Amando el Caos.